Ciertamente hablar de los Doors es mágico e impresionante. Fue una banda que en tan poco tiempo supo dejar huella y hacer de los discos más emblemáticos de la historia total de la música. En más de un aspecto es una banda alucinante, brillante, y desde su disco debut, los cuatro norteamericanos mostraron mucho carácter y una innovadora manera de hacer rock psicodélico. Como todos ya lo sabemos, el disco debut, The Doors, los disparó al estrellato y de una se convirtieron en el ícono musical que serían hasta el día de hoy. Y aunque el homónimo dejó una vara muy alta y se destacó a pesar de la cantidad de obras maestras que hubo en dicho año, 1967, los Doors demostraron que iban en serio y no perdieron el tiempo para explotar toda la chispa creativa que experimentaban. Y fue justamente que en cuestión de tan solo 9 meses sacaron lo que muchos consideran su mejor disco, o como mínimo el top 3 de los mejores discos que hicieron en toda su discografía. Así es, me refiero al Strange Days de 1967, que es considerado uno de los mejores discos de todos los tiempos, así, tal cual. De hecho, en esta época pasaron muchas cosas, sobre todo con la censura. Recordemos ese incidente televisivo por no omitir una parte de la letra de Light My Fire por parte de Morrison en televisión nacional, lo cual ocasionó un gran lío. O también esta cuestión de la censura con el single mismo de Light My Fire, que tuvo que ser cortado por la mitad, ya que según la disquera, pues no vendía lo suficiente. Al pasar por todo esto, obviamente se generó un sentimiento de frustración, pero afortunadamente para los 4 miembros de la banda, para este segundo disco, todo cambió. Para empezar, una de las diferencias notorias del debut a este segundo disco es que todo se grabó en una consola de 8 canales, lo cual permitió que tanto Manzarek como Krieger experimentaran con los sonidos de sus instrumentos y que jugaran un poquito más con esta producción más pulida que ahora poseían. Es por ello que, aunque este segundo disco cuenta con una línea coherente sonora a su debut, esta segunda placa se distingue por su riqueza sonora con estas atmósferas que emularon en esta coherente continuación del debut. Otro aspecto diferencial entre el homónimo y el Strange Days fue con la portada. Originalmente iba a ser otra a la que finalmente vimos. La original que se iba a lanzar al mercado era muy parecida a la de su debut, nada más que esta era en blanco y negro. Sin embargo, Jim insistió en que se cambiara. Primero porque no le gustaba que se siguiera exprimiendo su imagen de sex symbol por encima de la propuesta musical que tenía la banda. Vaya, el tipo quería que si tú comprabas su disco era porque lo ibas a escuchar e ibas a valorar lo musical más que por lo visual. Y vaya que lo consiguieron. Al final creo que The Doors se sigue destacando por lo que propusieron musicalmente que por otro aspecto. Y segundo, Morrison quería empalmar en la portada un escenario circense, ya que algunas de las canciones que salieron en este Strange Days empalmaban a la perfección con este semiconcepto raro de un mundo raro con personas raras en él, con sus calles raras y viviendo un circo en sí en una sociedad norteamericana muy cuadrada. Afortunadamente el fotógrafo, que era amigo de la mayoría de las personas que salen en dicha foto, capturó ese escenario que Morrison tenía en su mente, finalmente haciendo una de las portadas más reconocibles de la discografía de The Doors. Que dato curioso, la persona enana que sale en dicha portada es el mismísimo Alf. Sí amigos, Alf, uno de los personajes más queridos en las series del siglo XX. Y otro dato por ahí que tengo es que es la única portada donde The Doors no salen como tal los 4 promocionando su disco, pero sin duda alguna nos dejaron una portada muy icónica. Tal vez de todas las portadas de The Doors puede ser la tercera, la cuarta más icónica. Yo pondría por encima la de su disco debut, la del LA Woman y tal vez ahí ahora sí iría la de Strange Days. Pero en fin, sin duda es un disco que se sostiene a un nivel compositivo de alto nivel, con canciones certeras y cortas, a excepción obviamente de When the Music's Sour. Pero creo que este aspecto que hace que sea más digerible que su antecesor, además de su duración que no rebasa los 35 minutos y que nos va guiando de la mano track por track a un mar psicodélico, mágico, poeta, no sé, hasta oscuro, creo que hace a esta pieza única en sí misma. Sin duda un disco único y magistral de su época. También quiero resaltar que aunque este trabajo pulido es homogéneo,
y supo rescatar canciones grabadas de su primer disco al estirar una liga magistral de sonido junto a su antecesor, tenemos que destacar este aspecto de producción gracias a Paul Rothchild, que supo combinar ambos mundos para que, aunque sonaran muy parecidos entre sí, supieran distinguirse uno del otro. He escuchado mucha gente decir que fácilmente junto con el homónimo, este Strange Days pudo haber sido un disco doble. Y sí, comparto la idea, pero creo que separarlos entre sí mismos y apreciar uno a pesar de que existe el otro es lo que hace mágico este Strange Days. Es por eso que, sin más preámbulos, ahora sí hablemos del sólido, corto y emblemático Strange Days de The Doors. Perfecto, todo comienza con Strange Days. El aura ambientada gracias al trabajo de Manzarek inauguran un segundo disco que no necesita un comienzo frenético o explosivo. Debido a que Strange Days te contagia con la fina manera de cómo cada instrumento se interconecta entre sí para darle el protagonismo a cada instrumento en particular. Por ejemplo, la voz es misteriosa, penetrante, que con una poesía concreta nos menciona de qué va todo el concepto del disco. Bueno, semiconcepto, porque no es un disco conceptual del todo. También habla y te inaugura este escenario de lo extraño que nos rodea en cada situación del mundo, de cómo el humano día a día hace mal uso de sus recuerdos y cómo eso destruye las contagiosas alegrías que nos quedan. Irónicamente, esta canción, más que extraña, es obscura y muy contundente en el mensaje que deja, tanto lírico como sinfónico. Sin duda lo que más me marca de esta canción son las excelsas decisiones de producción, sobre todo en el fondo instrumental, que nos hacen volar y, bueno, te llevan más allá de lo que estabas acostumbrado en el disco anterior de los Doors. Además de los icónicos Yeah de Morrison, que dan paso a una interminable secuencia psicodélica que nos regala tal vez pues uno de los mejores momentos de todo el disco, así como tal. Sin duda es un comienzo de 10 que a cualquier persona dejará con ganas de más. Y bueno, qué decir del track 2, ya que el bajo y las percusiones arman una excelsa continuación con You're Lost Little Girl, un tema que empieza sombrío, sí, pero que al pasar los segundos se convierte en una euforia contenida que no quiere alcanzarse sino hasta el 1:43, con un excelso solo instrumental donde la guitarra se lleva el protagonismo. Y bueno, sin duda es una pieza muy disfrutable, una de mis canciones favoritas de The Doors, que tiene un sello único característico. Es uno de esos temas que tienen todos los clichés de la banda, no en el mal sentido, sino al contrario, en el muy buen sentido, porque esta banda suena así porque es ese sello característico. Es una pasada como You're Lost a Little Girl. Es como el cliché perfecto de, oye, ¿quieres escuchar a los Doors? Escúchate You're Lost a Little Girl y probablemente entenderás por qué todos los demás temas suenan así, con ese sello particular de estos 4 norteamericanos. En Love Me Two Times tenemos un icono de canción y también uno de los riffs más blueseros que The Doors hizo en los primeros años de su carrera. Eso, junto a la increíble interpretación de Jim y ese solo de clavicordio que queda como anillo al dedo al tema, creo que hicieron un track no solamente icónico sino ya legendario, que nunca caducará y que quedará vigente mucho tiempo. Paréntesis necesario. Quiero resaltar la increíble dupla que realizaron Krieger y Dinsmore en este temazo. Es brutal cómo tienen química ciertos integrantes de The Doors y a veces como incluso entre los 4 se complementan exquisitamente para entregarte temas cortos, pero no solamente efectivos, sino que quedan a la historia como de los mejores temas que se hicieron en el rock, ¿saben? Este es un tema contundente, no sé qué más decir, creo que todo ya se ha dicho de esta canción. Antes de ir al otro track, sí quiero mencionar que si alguien más quedó sorprendido y con la boca abierta la primera vez que escuchó este track, y específicamente esos gritos de Jim del 1.25 y los del 3.5, que no sé, siento que esos gritos específicamente, siendo en el 67, fueron precursores en otro género que ya saben cuál es. Pero bueno, solamente voy a decir eso. Love Me Two Times es un temazo, les digo, de los más clásicos que tiene el rock. Y es por algo, ¿no? Es icónico, es preciso, es certero. Es de los temas más resaltantes de este disco y pues no es un accidente.
En On a Happy Girl, la banda nos regresa al modo psicodélico con el trabajo increíble de guitarra de Krieger y ese desliz característico en su guitarra que repetiría como recurso a lo largo de este disco. Es un tema que camina por sí solo, con efectos de fondo que complementan una aura muy psicodélica y que nos regala momentitos muy brillantes, sobre todo con ese trabajo de cuerdas y esa voz muy relajada de Jim, pero que a momentos brinca un salto para arriba para ser animosa y eufórica. Gran tema On Happy Girl. Luego tenemos Horse Latitudes, track 5, sin duda alguna el tema más polémico de este Strange Days, y aquí sí me voy a tomar muchos minutos para explayarme de lo que pienso. Miren, aquí no tenemos una canción, aquí tenemos un poema, ¿ok? Un poema, y miren, hay que tenerlos bien gordos para tener justamente esta valentía y carácter, ¿no? De estos 4 estadounidenses para hacer algo así. En mi particular punto de vista es impresionante cómo tú pones un poema narrado de más de minuto y medio en un disco que ya de por sí garantizaba ventas. Para la época fue muy atrevido, fue muy juzgado, pero también muy valiente. Y evidentemente los Doors podían permitirse algo así, debido a que este tipo de cosas tan jugadas eran parte de la esencia misma de The Doors. No hay que olvidar que The Doors se convirtieron en el fenómeno que se convirtieron justamente por este tipo de cosas. La verdad, yo lo aplaudo, aunque claro que también hay gente que diga que es un corte de relleno, muy pretencioso, incluso que debía de estar escrito en la contraportada, que se lo pudieron haber ahorrado, etc. Para mí el contragolpe es brutal, al igual que el poema. Aunque ojo, no voy a decir que es el mejor poema escrito por un músico escuchado dentro de un álbum, no, claro que no. Pero creo que este track sirve para 2 cosas principalmente. La primera es para justamente darte un aura fresco después de 4 temas tan intensos. Creo que necesitábamos un respiro. No creo que sea un interludio, aunque se puede tomar como tal, pero creo que también este tema funciona para justamente englobar este semiconcepto de días extraños, ¿no? Strange Days, un incluso disco raro dentro del mismo semiconcepto de lo que te está ofreciendo la banda. Y otra cosa, este tema o este track o este poema, como tú quieras verlo, es brutal, ya que tú creas imágenes en tu cabeza a lo largo de lo que narra Jim en este minuto y medio. Pero a todo esto, ¿de qué carajos trata Horse Latitude? Bueno, creo que se habla más de la polémica que del track en sí. Pero bueno, Horse Latitude trata de la Armada Española y de lo que hacían los responsables cuando viajaban a América. Cuando en algún punto veían que sus barcos no avanzaban, lo que decidían era sacrificar a los caballos. Y así, pues es como se crea justamente este poema hecho por Jim, que según yo lo creó a sus 10 y tantos, 16, 17, cuando era muy jovencito. Y es por eso que también el track, escuchamos de fondo estos truenos y estos sonidos inquietantes. Para mí es un gran tema que funciona y yo aplaudo esta decisión por parte de los Doors. En Moonlight Drive se sostiene un sonido semipsicodélico combinado con una aura circense, en donde destaco por todo el trabajo de Krieger en su guitarra. Yo pienso que al menos en este disco el alma de la mayoría de las canciones, con su soporte técnico, eléctrico, es justamente el trabajo que aporta Krieger con su guitarra. Al menos yo pienso que hace que los temas se escuchen más físicos y potentes. O díganme que ese solo de guitarra que nos regala en medio de la canción no es fantástico. Yo creo que es igual uno de los mejores momentos del álbum. Y este recurso de barrer las cuerdas, que lo vuelve a usar y lo volvería a usar a lo largo de este disco, es algo que ya es un, digamos, rasgo distinguido de él, pero que no suena como repetitivo o sobreusado. Al contrario, creo que se usa de manera coherente e ingeniosa para regalarnos temas tan brutales como este Moonlight Drive. A ver, yo creo que también tengo que decir que este rumbo, ¿no?, que toma justamente esta canción es muchísimo más contundente cuando todas las melodías se suman entre sí para regalarnos otro momento muy sublime. El manejo de las melodías aquí es brutal, pongan atención en eso. Y también, pues hay que destacarlo, como casi en todas las canciones, esas teclas de Manzarek que se conectan muy bien con los platillos de Dinsmore. Y bueno, qué decir de Morrison, su interpretación la puedes escuchar incluso en a cappella y funciona. El tipo en este disco tal vez, solo tal vez, da de sus mejores interpretaciones de estudio en un disco de The Doors.
Además de ello, el tema también es icónico por incluirse en la película de The Doors. Ya saben, esa muy fantástica película hecha en los 90s, donde, no sé si recuerden la escena, Morrison se la canta a Manzarek en esta escena como ya muy característica en la playa. Y a raíz de eso se supone que ya se hace The Doors. Cuando Manzarek escucha a Morrison interpretar Moonlight Drive en a capella, es cuando justamente se decide hacer este proyecto de The Doors. Vaya, ¿quién lo diría que todo empezó con Moonlight Drive? Cuando la cara 2 del disco empieza, supones a primera vista que las mejores canciones se quedaron en los primeros 6 tracks. Sin embargo, al escuchar ya las últimas canciones del disco, te quedas totalmente loco. Y una de las principales culpables de eso es la icónica y la otra clásica de clásicas, People Are Strange. Un conjunto de todo lo bueno que hizo la banda en este disco se palma en esta canción. Aquí el órgano, la batería, la guitarra y la voz destacan a la par. La letra ya es una imprescindible de las canciones icónicas y clásicas del rock total, y la interpretación de Morrison una vez más te eriza hasta el último vello del cuerpo con su contundente mensaje y esta manera provocativa de encaminar un tema que simplemente es legendario. El teclado de Manzarek es simplemente magnífico y en este tema simplemente nos regala, si no el mejor, uno de los mejores solos de todos los tiempos de la música total, así, tal cual. El trabajo de guitarra y otra vez ese recurso de barrer, ¿no?, las cuerdas para provocar un silencio intencional me fascina. Es un tema para muchos sencillo, muy popero, pero es icónico y se vendió como no tienen ni idea. No sé si necesito decir más, la canción creo que habla por sí sola, es más icónica que creo que Love Me Two Times, e incluso podría decir que compite para ser de las más populares de toda la carrera de The Doors y por ende de las mejores canciones hechas, pues sí, de rock o rock clásico como la gente lo llama, ¿no?, de vez en cuando. Es una gran canción. Sin más, todo en este tema de 2 minutos con 11 está bien hecho, los instrumentos, la voz, la letra, la melodía vocal, el solo de piano que es brutal, su final, esa inmediatez por cómo tú te puedes quedar tan encantado, ¿no?, de un tema tan simple. Todo, absolutamente todo es perfecto, no por nada sigue vigente y bueno, creo que hasta el público más casual y lejano al rock le gusta esta canción y de nuevo, no es accidente. Es un gran tema. Después de tan icónica canción, los Doors no frenan para nada y nos regalan para el track 8 My Eyes Have Seen You, una de mis consentidas que trae a la mesa una potencia rockera y elegante como pocas. En los primeros segundos, la canción es magia pura con el bajo sofisticado, las maracas, el pandero y el piano. Pero cuando la guitarra y la voz se unen a la mezcla de la canción, todo se vuelve tan eléctrico, tan potente, tan sublime, que simplemente es un tema que va de menos a más. Pero cuando el tema está listo para explotar, la guitarra no teme en ser la protagonista y el instrumento que se luce ante todo. Ese solo es de mis favoritos, no solamente en un tema de los Doors, sino en toda la música. Lo que pasa del segundo 50 al 1:10 es imprescindible. El piano lleva un buen acompañamiento y justo eso, con la vuelta a la calma de la guitarra y la batería tan jazzera, dan espacio a que Jim nos guíe de nuevo al segundo solo de guitarra, que ahora es acompañada con esos gritos tan potentes, tan sexys del frontman. Es una canción muy buena que cuando yo era más joven, un pibe, era sin duda mi favorita de este disco. No sé, es rock puro, es potencia, es energía, es elegancia. Creo que todo lo bueno que tenía justamente The Doors en esa época se palma en My Eyes Have Seen You, que irónicamente creo que es una de las menos favoritas de los fans. Muy curioso. En I Can See Your Face in My Mind, los Doors suman más instrumentos en esta búsqueda de una riqueza atmósfera más cohesiva, y lo logran. Las marimbas se empalman muy bien con la guitarra de Krieger, y la interpretación de Morrison aquí es muy particular, debido a que el tipo te transporta a un mar de tristeza y melancolía. Algo muy raro, debido a que sus interpretaciones anteriores solían ser más energéticas, eufóricas y muy poderosas. Aquí, no sé, Morrison te proyecta muy bien, ¿no?, a esa melancolía
con su interpretación cabizbaja. Es un tema muy particular que obviamente me encanta y creo que da la pauta perfecta para, ya saben cuál, la última de este gran Strange Days. Si en el homónimo teníamos The End, aquí los Doors nos regalan lo que para muchos es el mejor tema de todo este Strange Days. Obviamente me refiero a When the Music's Sober, una obra de 11 minutos redondos en donde se te pasan volando, y yo creo que esto es debido al gran trabajo de ejecución que hizo la banda, manejando muy bien los ritmos, los tiempos, los silencios y las estructuras de cada parte de la canción. El principio se lo come totalmente Manzarek, como en la mayoría de las introducciones de teclado que hizo para, pues sí, justamente los temas introductorios de The Doors. Pero honestamente, cuando suena esa guitarra atrevida y la batería tipo jazz, te das cuenta que este tema no va a ser solamente un muy buen tema, sino que va a ir más allá. Los cambios de intensidad funcionan perfectamente, sobre todo en la voz de Morrison, que a ratos es energético, potente, con esos gritos imponentes, y en otros su voz es muy tranquila, tomándose su tiempo para que explote el tema en sí. Por ejemplo, después del 2.53, la banda nos regala un solo súper extraño que sin duda alguna es de los mejores momentos que tiene este tema. Realmente es súper interesante cómo The Doors hizo esta mezcla de rock, jazz y psicodelia. Uno cree ya escuchar todo, pero después de este otro loco grito del 8.10, una vez más el tema toma un segundo aire para darnos este paisaje instrumental súper psicodélico e inesperado, que simplemente aquí cada instrumento se lleva su momento protagónico, pero sonando todos en conjunto para regalarnos sin duda un tema súper orgásmico y más que legendario. Sin duda es candidata para ser la mejor canción que hizo The Doors en toda su carrera. Obviamente esto tiene que ver más en gustos, pero no sé, creo que es impresionante When the Music's Sober, sobre todo este último minuto que nos deja un retrato lúcido que engloba todo lo bien que hizo este álbum. Sin duda, terminar un disco así, con una canción así, fue la mejor decisión que pudo tomar esta banda. Es muy parecido al homónimo, sí, pero creo que no deben de ser comparados estos discos. Cada uno en sí tiene su semiconcepto, tiene su aire interesante, su aire lúcido, su motivación, su inspiración. Y es de esta manera, con una pieza de casi 11 minutos, como se consuman los 34 minutos 49 segundos de este álbum, que pasó a ser simplemente uno de los mejores discos de toda la historia de la música. Uno de esos discos que son más que digeribles y disfrutables en su totalidad. Si bien cada uno tiene pues su favorito, creo preciso decir que este disco es perfecto para adentrar a alguien a la discografía de los Doors. Tiene un paisaje instrumental e intelectual como pocos. Simplemente todo quedó retratado de manera excelsa por estos 4 visionarios que sin querer hasta el día de hoy siguen estando vigentes y aportando mucho a la historia de un género que ya de por sí está muy bien nutrido como es el rock. Si muchos hasta el día de hoy no entienden por qué este disco es tan icónico, es porque en estas 11 canciones se guardan refranes memorables e inteligentes, al igual que de las canciones más populares de la historia total del rock. También se entrega mucho musicalmente y es muy valiente por cada decisión tomada. Aquí vemos una banda muy entregada y muy salvaje, con una personalidad muy marcada, pero no solamente en riffs, intros y voz, o con estos solos instrumentales que son igual de los mejores en canciones de rock. No, yo creo que engloba un todo. Sin duda yo creo que los argumentos sobran, porque es un disco muy versátil en espíritu y en actitud. Cada actor participante aquí hizo icónica esta obra. Claro, obviamente refiriéndome a los 4 miembros principales, pero creo puntual también decir los nombres de Douglas Lujan, quien apoyó en el bajo en algunas canciones, Paul Rothchild en producción, Bruce Bicknick en masterización e ingeniería, y por supuesto Joel Brudsky en fotografía, captando tan icónica portada. Pero en fin, también puedo decir que este disco tiene todo a su favor para ser escuchado y valorado. El álbum no sufre ni por ser una continuación de su debut de 10, que el homónimo de los Doors es un 10 total, creo que el de los mejores debuts que se hicieron en la historia del rock. Y tampoco sufre
por salir en uno de los mejores años a nivel competitivo de la música que hemos visto. Y por supuesto, creo que también tiene puntos extra por el poco tiempo en que se concibió. Sin duda alguna, el Strange Days es de esos discos particulares que tienen en sí una rareza muy buena. Vaya, es un disco extraño de principio a fin. Es para muchos el mejor disco de los Doors y sin duda alguna creo que cualquier argumento a favor de eso lo entiendo. Pero bueno, en fin, hasta aquí el video del día de hoy. Me agrada mucho hablar de The Doors, pero yo quiero escuchar tu opinión. ¿Cuál es tu disco favorito? ¿Cuál es tu integrante favorito? ¿Quién crees que se llevó justamente el show total de este Strange Days? O para ti, ¿qué cualidad destacas más de este experimental álbum? Quiero que me digas todo acerca de la música que te gusta, sobre todo de esta época. Pero bueno, yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Amo mucho hablar de justamente de esta época y espero que te haya gustado el video. Me llamo Abraham Alejandro, te espero para próximos videos y bye.